Entonces, todo con esta manera de digestión. Entonces ahí está el almidón por alfa-amilasas, y ustedes saben la alfa-amilasa pancreática, ¿se acuerdan? La amilasa pancreática hace que el almidón se transforme en alfa-destrina, maltosa y maltotriosa. Entonces, en la membrana apical de los enterocitos están el resto de disacáridos y trisacáridos, ¿no? Y ya está. Ahí está. Solamente es un resumen de todo lo que acabamos de ver, nada más. ¿Y todo dónde se va? Si es intestino delgado, ¿a qué viene? Mesentérica superior, ya ustedes saben mejor, y sangre portal, ¿no? Por la sangre portal, intestino delgado. ¿Cómo se absorbe? Ahora sí, ya vimos la digestión. Ya ustedes lo leerán con más detalle. ¿Cómo es que eso se absorbe? Bueno, la glucosa se absorbe, y acá voy a poner la glucosa. La glucosa se puede absorber porque, miren, la glucosa es más abundante adentro. Y el catión extracelular es más abundante dentro también. O es más abundante dentro que afuera, o sea que adentro es más abundante que afuera. Entonces lo que sucedió es que ocurriría eso, ¿no? Se tiene que ir a los sitios de más a menos, o sea tendría que irse afuera, hasta que las concentraciones se igualen. Pero esto no ocurre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sodio es donde es más abundante. Afuera. Entonces aquí este sodio va a tener que entrar. Muy bien, el sodio que está ahí va a tener que entrar. Y entra hasta que se iguale. Lo que pasa es que la membrana también de las microvelocidades, otra vez las microvelocidades, miren cuánto existe un transportador de glucosa dependiente de sodio. Ahí está. Transportador de glucosa dependiente de sodio. Uno. Hay varios transportadores. Y por este lado, ¿qué va a haber? La bomba de AT. El sodio ingresa por gradiente. ¿Y contra el transporte quién? Glucosa. O sea que la glucosa se aprovecha de la energía generada por el gradiente de concentración del sodio desde el lumen intestinal hasta el espacio intracelular. Se aprovecha de esa energía y se acopla a esa proteína transportadora. De esa manera puede ingresar. Esa es la manera de absorción de la glucosa. Va a ser importante esto cuando al paciente se le da sales de rehidratación oral ante una diarrea, porque sus transportadores se encuentran bien. Ya vamos a ver cómo funciona eso. Y ahí el sodio sí tiene que luchar contra un gradiente para irse hacia el intersticio, ¿verdad? Porque el sodio siempre es más abundante afuera que adentro, por eso no necesita el ATP. Y la glucosa ahora sí, como es más abundante afuera, solamente sale por un transportador pasivo, porque acá es más abundante que afuera, y lo hace a través del GLUT2, transporte pasivo, difusión de color morado, si quieren, no sé cómo está ahí. De esa manera se transporta la glucosa con transporte con el sodio. ¿Qué transportador? Transportador de glucosa depende del sodio 1, por si acaso, 1. Porque hay varios, ¿eh? Entonces, ¿cómo se transporta? Bueno, doctor, como se transporta la glucosa de acá hasta acá, o se absorbe a través de un transporte activo según a la difusión del sodio. Y para el otro lado de la célula hacia la sangre, un transporte, una difusión simple. Este es el resumen, arriba está el resumen de cómo se absorbe la glucosa. Muy bien. Espacio paracelular. Hay más glucosa, habrá más este proceso, sí, es verdad. A eso se refiere. ¿Y qué pasa, doctor? El agua, que es esa gotita que parece lágrima, el agua se va donde hay más glucosa. Por lo tanto, ¿cómo se absorbe el agua? Por arrastre. Como ahora la glucosa está más allá, entonces el agua no sigue. O sea, se absorbe el sodio, se absorbe la glucosa y se absorbe el agua. De esa manera. Entonces, directamente estamos hablando de cómo se absorbe el agua. ¿Se entiende? Porque la mayor osmolaridad está para este lado. Lo mismo ocurre con la galactosa. Lo mismo ocurre con la galactosa. Bueno, la lactosa ya saben que sucede ya. ¿Qué encima falta? La lactosa me tiene que generar dos cosas. A través de la lactasa que está ahí, debe de galactosa y glucosa. ¿Qué sucede cuando ocurre? No ocurre. Bueno, la lactosa aumenta la luz, doctor. Si como no tienen kilodegrade, las bacterias sí lo hacen. Y las bacterias degradan esa lactosa y la transforman en ¿qué? Ácido láctico y gas. Por eso es que sentimos esos ruidos, ¿no? Les aumenta, ¿no? Gas. ¿No? El ácido, pero no solamente es ácido láctico, ¿no? Es ácido fórmico también. La cosa es que el ácido láctico y el ácido fórmico son dadores de protones, originan protones.
hacia la luz. Y lo malo es que esos protones son partículas osmóticamente activas, que tienen agua, por lo tanto la red es acuosa. Esa es la manera como funciona. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que aumentará la osmolaridad. Como ahora la osmolaridad está en la luz, no está en la sangre. ¿Se acuerdan cómo se resuelve el agua? ¿Verdad? Entonces, eso aumenta la osmolaridad y aumenta el líquido de luz. La presencia de ácido láctico, de gas, y por el aumento de osmolaridad de agua, ¿distiende o no distiende el intestino? Sí. ¿Y esa distensión del tubo gastrointestinal aumenta el peristaltismo o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Aumenta el tránsito, el peristaltismo? Claro, pues. Como la lactosa no se degradó y retiene agua, aumenta más agua en la luz intestinal. Y encima el ácido láctico que se produce porque las bacterias se encuentran bastante lactosa sin degradar, origina gas y ese gas produce una distensión del tubo gastrointestinal, aumenta el peristaltismo y eso produce una diarrea osmótica acuosa. Obviamente esos son los causantes de los cólicos, ¿no? Y las flatulencias también. ¿Nosotros usamos el tubo de flatulencia? Sí, cualquier tipo de flatulencia. Muy bien, ¿se puede corregir este proceso? ¿Qué creen ustedes? Sí. Tomando una botella. A ver, ¿se puede corregir este? No, no me digan a mí. ¿Se puede corregir este proceso? A ver, doctor Simónza, con la mano en el haz de Higgs. ¿Se puede corregir o no? ¿Cómo? Encima, lactasa, dándole lactasa. No, o sea, una forma, pero si yo te digo consume leche sin lactosa, es una forma de evitar el problema. Lo que pasa es que hay un teorema del doctor Díaz Santisteban que dice lo siguiente. Yo creo que al ser un gen inducible, yo creo que tú de a poco, en su desayuno, puedes volver a adquirir. O sea, si tienes una taza llena, solamente la tercera parte o menos de esta empieza. Y después de un cierto tiempo vas agregando, como se estoy diciendo. Y según él dice que ha corregido en algunos pacientes la intolerancia a la lactosa y se le ha curado, también ese principio. Lo malo está que nadie ha hecho un trabajo de investigación serio al respecto. Entonces él dice, o sea, vamos agregando lactosa en cada cierto tiempo para que el gen se induzca nuevamente y después de un cierto tiempo ya aumentando la dosis hasta acá un mes ya debe mejorarte. Entonces dice titulación de glucosa, titulación de lactosa o de lactasa como elemento terapéutico de intolerancia a la lactosa. El que quiera hacer un tipo de investigación de eso posiblemente gane un premio, pero háganlo pues, si quieren. Muy bien. Muy bien, ahí están los cólicos, la flatulencia, los dolores que uno puede tener. Ya. Vamos a hablar de la digestión de las proteínas. Los que van a exponer, por favor, ya no me pongan la parte de la digestión de los carbohidratos, porque les voy a dar otros temitas más que van a reemplazar esta partecita que ya supuestamente. Ya digestión y destrucción de carbohidratos ya no. Proteínas ya vamos a ver. Aquí me toca de ver. ¿No está el grupo? O sea, tu grupo. Ahí está. La digestión de las proteínas no comienza en la boca, a diferencia de los carbohidratos, comienza a nivel del estómago. O sea, si te diga, ¿qué diferencia entre la digestión de los carbohidratos y la digestión de las proteínas? Bueno, que uno comienza en la boca, aunque en menor porcentaje, y la digestión de las proteínas comienza en el estómago. Ahí está. Y comienza a través de esta enzima que muchas veces no se comienza con pecina, viene del pecinógeno, que eso viene de la célula principal. ¿Cómo va a ser parietal? ¿Ya? Ahí está. ¿Cómo va a ser parietal? Ahí está. Y la pecina se tiene que formar gracias a la acción del ácido. Entonces, a este nivel, miren, en realidad necesitaría de un ácido bien fuerte. Pues eso es que en realidad no es muy grande. Dice que la pecina alcanza su máxima selectividad con el pH casa 2 a 3, doctor, pero usted me dijo que se inactivaba, ¿sí o no? Sí. Por lo tanto, ¿sería importante su acción digestiva? No, por eso nosotros preferimos evitar a la pecina. Porque cuando la pecina se activa, miren, cuando fallan los mecanismos reguladores, hay mucha pecina y ocasiona más daño. Por eso es que la pecina generalmente, digestión de la proteína sí puede convencer un 10%, pero es muy raro. ¿Por qué? Porque tienes que alcanzar un pH de ¿cuánto? De 2 a 3, para que sea óptimo. Por eso más que todo hablamos de digestión proteica a nivel de ¿dónde?
intestinal. El intestino delgado. Muy bien. La principal digestión de las proteínas es el intestino delgado. Esto, ya piensen en otra cosa. Este es un paciente úlcero peto. Muy bien. Entonces, bueno, y de lo poco que puede degradar son polipéptidos, proteosas, peptonas, que ni sé por qué tendrá tanta diferencia entre algunos de polipéptidos, proteosas, peptonas, no sé, ya me lo dirán. Por ejemplo, acá está este chiste. La secreción de las proteínas van a depender de las células acinales y de algunas enzimas que tienen en las micro, pero acá está la principal diferencia. También existen digestinas intracelulares para la digestión, para las proteínas. Eso no se ve en los carbohidratos y ni se va a ver en las grasas. Miren, la digestión de las proteínas a nivel intestinal depende de la secreción de las enzimas que saquen las células acinales, de las enzimas que estén en las microvellosidades y de las enzimas que estén en el intracelular. ¿Se entiende? Entonces yo sé que ustedes han visto esa parte de la secreción pancreática, que viene la cadena polipeptídica acá. ¿Y cómo sale primero? Como si se forma acina viva. Y en la mucosa del duodeno hay una enzima que se secreta. ¿Cuál es? La enterocinasa o enteropeptidasa, cualquiera de sus nombres. Y eso hace que el tricinógeno se transforme en ¿qué? En tricina. Doctor, ¿y ese azul qué significa? Bueno, si ya se activó la tricina, va llegando más tricinógeno. Y el tricinógeno que se llega es activado por esta tricina. Eso quiere decir. ¿Se entiende? Y la tricina va a ser importante porque va a activar a quién? A los demás. Al quimotricinógeno lo transforma en quimotricina, a la procarboxipeptidasa en carboxipeptidasa y a la elastasa por elastasa en la elastasa. Este es importante. ¿Estos tres qué son? Endopeptidasas. ¿Qué significa endo? Dentro. Doctor, ¿qué quiere decir? Que no va a cortar los lados o las partes laterales, sino adentro. Va a escindir a esta proteína en la parte de adentro. Esos son endopeptidasas. ¿Quiénes son? La tricina misma, la quimotricina y la elastasa. ¿Por qué? Porque si tú te acuerdas tu bioquímica, tú te acuerdas que el extremo de una proteína era amino terminal y carboxilo terminal. Y si yo te digo que es carboxipeptidasa, ¿va hacia endo o es exo? Exo, ¿se acuerdan? Por eso es que la carboxipeptidasa es una exo, porque va hacia los extremos. Entonces, ahí lo tienen que cortar, ahí lo tienen que cortar. Con la ayuda del agua, hidrólisis, se corta. Eso es una endopeptidasa, eso lo hace la tricina, la quimotricina y la elastasa. Pero cuando yo corto el extremo carboxilo, eso será una exopeptidasa. Ejemplo, esta de acá. Ahí está el nombre nada más, el nombre se da bastante. Y bien, la carboxi. Ahí está. Aminopeptidasa cortará la parte. Entonces la aminopeptidasa es una exopeptidasa y el otro extremo carboxipeptidasa. Muy bien. ¿Qué enzimas? Ahora sí, ya vimos las enzimas que salen en las células acinales. ¿Qué enzimas tienen ahora las células de la mucosa duodenal? Ahí está. Las enzimas en orden cepillo, las microvellosidades. ¿Qué están viendo ahí? Doctor, una aminopeptidasa. ¿Exo o endo? La carboxi. ¿Exo o endo? Exo. ¿Y la DIN? Endo. Derecho e izquierdo. O dos partes. Ahí, como quieran. Y miren qué tiene el interior de esta célula. Peptidasas intracelulares. ¿Qué era la diferencia? ¿Se acuerdan? Yo decía que el mismo enterocito en su citoplasma tiene peptidasas intracelulares. O sea que la digestión de las proteínas acaba en el enterocito en su citoplasma para que llegue finalmente a la sangre y pueda absorberse. ¿Se entiende? Entonces, a este nivel llega carboxi. ¿La quimo qué será? Exo o endo. Endo. Nada más, solamente soliciten dos exopeptidasas, la carboxi y la amino. ¿Los demás qué son? Endo. La carboxi, doctor, yo supongo que atora acá y la otra atora en el centro, por ejemplo. Claro. Y ahí tengo ¿qué cosa? Aminoácidos, pero también tengo dipéptidos y tripéptidos. Miren, los aminoácidos es fácil. Los aminoácidos se absorben. ¿Y cómo se absorben? Siguiendo el mismo curso de tiempo. Ajá. Con la ayuda de sodio. Miren el sodio. El sodio me servía para resolver glucosa. Y los aminoácidos hacen el mismo proceso. ¿Ya? Los aminoácidos, estos de acá, los que están aislados, solitos, se absorben, o sea aquí, se absorben por una proteína transportadora secundaria al sodio. Es igual a la glucosa. Pero esta de acá, miren, estos dipéptidos y tripéptidos tienen esta característica.
que se absorben de manera simple. ¿A dónde? Citosoide. Hacia el citoplasma. Y gracias a esas peptidases intracelulares ingresan, miren. ¿Cuántos aminoácidos se absorben? El 30%. ¿Qué? El 30% de los aminoácidos se absorben. ¿Qué? La mayoría se absorbe ¿cómo? Dipéptidos y tripéptidos. Yo pensaba que la mayoría se absorbía como aminoácidos, pero no. La mayoría se absorbe como dipéptidos y tripéptidos y solamente un 30% como aminoácidos solitos. O sea que si no hubiese peptidases intracelulares, imagínense. Entonces, ¿qué va a pasar? Estas peptidas intracelulares terminan por transformar en aminoácidos y finalmente llegan a la sangre. ¿Se entendió la absorción de las proteínas? Digestión y absorción, sencillo, ¿no? Muy bien. Glándula de Brunner, miren. Ahí está. Yo sé que esto es una submucosa. ¿Desde arriba qué será? Lámina propia, este es el epitelio. ¿Y estas glándulas submucosas que secretan? Moco rico en bicarbonato. Yo sé que es el duodeno. Miren, bastante glándulas de moco. Bueno, ahí está un resumen de todo lo que quieran, citoplasma enterocitos. Ya para que puedan ver. Bueno. ¿Alguna pregunta está bien?